Hoy quiero invitarte a detenerte por un momento y mirar dentro de tu corazón. Vivimos rodeados de ruidos, de exigencias, de pendientes que nunca terminan. Nos levantamos temprano, corremos todo el día, intentamos cumplir con todo y sin darnos cuenta llegamos a las noches agotados, vacío, con esa sensación de que algo nos falta. A veces creemos que lo que nos falta es tiempo, dinero o reconocimiento, pero la verdad es más profunda. Lo que falta muchas veces es Dios en el centro de todo. Hemos intentado construir nuestra vida con nuestras propias fuerzas, confiando más en lo visible que en lo eterno, y eso nos lleva al desorden interior. Jesús nos dejó una llave espiritual en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Estas palabras no son solo un consejo piadoso, son una guía práctica para poner orden en nuestra existencia. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todos los demás se acomodan. El corazón encuentra paz, la mente se aclara, las prioridades se alinean y hasta las circunstancias comienzan a moverse de manera que no podríamos lograr por nuestra cuenta. Poner a Dios por encima de todo no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino entender que sin Él nada funciona como debe. Cuando lo buscamos primero, Él ilumina los caminos, abre puertas, fortalece lo que está débil y sana lo que parecía roto. Esta reflexión es una invitación a reordenar tu vida desde adentro, a darle a Dios el lugar que le corresponde, el primer lugar. Y cuando Él está en el centro, todos los demás encuentran su sentido. Así que ahora te invito a acompañarme en este recorrido espiritual, donde juntos aprenderemos a vivir bajo el orden divino, ese orden que no solo trae paz, sino también propósito, dirección y plenitud. Cierra tus ojos, respira profundo y dile en tu corazón: Señor, enséñame hoy a ponerte por encima de todo. Parte 1. El principio del orden divino. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo está fuera de lugar. Nada parece fluir. Los días se vuelven pesados y el corazón se llena de una mezcla de cansancio, frustración y miedo. Intentamos arreglar una cosa y se desordena otra. Buscamos estabilidad en el trabajo, comprensión en las relaciones, paz en medio del ruido, pero algo siempre falta. Ese vacío, ese desorden interior, no siempre tiene que ver con lo que sucede afuera, sino con lo que pasa dentro de nosotros. Porque cuando el alma pierde su centro, todo lo demás se descoloca. Y el verdadero centro del alma se llama Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un orden perfecto. Primero Él, luego todos los demás. Cuando ese orden se respeta, hay armonía, bendición y dirección. Pero cuando ese orden se rompe, la vida empieza a desajustarse, igual que un reloj al que se le ha movido el eje. A veces decimos: cuando solucione mis problemas, buscaré más a Dios. Pero es al revés. Cuando buscamos más a Dios, es cuando empezamos a solucionar verdaderamente los problemas. Porque cuando Él ocupa su lugar en el trono de nuestro corazón, todo lo demás comienza a alinearse. Jesús no dijo: busquen primero el éxito o busquen primero la seguridad. Dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todos los demás les será añadido. Eso significa que cuando Dios es la prioridad,
Él mismo se encarga de añadir lo que necesitamos: la paz, la provisión, la fuerza, las oportunidades, no porque seamos perfectos, sino porque reconocemos que sin Él nada tiene sentido. Poner a Dios primero es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, que nuestros planes son inciertos, pero que su voluntad es perfecta y eterna. Es decirle cada mañana: Señor, antes de salir a luchar mis batallas, quiero que seas tú quien pelee por mí. Cuando comenzamos el día con Dios, el alma se ordena. Cuando tomamos decisiones consultándolo, evitamos caminos que solo traen dolor. Cuando nuestros planes se alinean con su voluntad, hasta los retrasos y las puertas cerradas tienen propósito. El orden divino no solo transforma lo espiritual, también toca lo emocional, lo familiar, lo económico y lo físico, porque Dios no quiere ser parte de tu vida, quiere ser tu vida entera, quiere estar en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que haces y en lo que sueñas. Oración. Padre amado, hoy vengo ante ti reconociendo que muchas veces he intentado hacerlo todo a mi manera. He corrido detrás de cosas que creí importantes y en ese correr te he dejado en segundo plano. Perdóname, Señor, por haberte desplazado del lugar que solo a ti te pertenece. Hoy quiero volver al principio, al orden correcto, donde tú eres primero y todos los demás se acomoda a tu voluntad. En este momento te entrego mis preocupaciones, mis cargas y mis prioridades. Tú conoces lo que me inquieta, lo que me roba el sueño y lo que me pesa el alma. Tómalo, Señor, quiero descansar en ti. Enséñame a vivir con el corazón ordenado, que cada decisión que tome sea guiada por tu espíritu, que cada paso que dé esté alineado con tu propósito y que nada ni nadie ocupe el lugar que solo tú mereces. Reina en mi mente, en mis emociones, en mi hogar, en mis planes y en mis pensamientos. Que mi vida sea una ofrenda viva, un reflejo de tu orden y tu paz. Hoy declaro, Señor, que tú estás por encima de todo y que en ti mi vida vuelve a tener sentido. Querido hermano, si hoy sientes que tu vida está fuera de orden, no intentes arreglarlo solo. Detente, respira y ora. Dile a Dios: vuelve a ser el centro de todo, y verás cómo poco a poco lo que estaba roto empieza a recomponerse, porque el orden divino comienza cuando el corazón vuelve a su Creador. Parte 2. Cuando el corazón se cansa de intentarlo solo. Hay un cansancio que no se alivia con dormir, un tipo de agotamiento que no desaparece aunque el cuerpo descanse o el trabajo mejore. Es el cansancio del alma, ese que aparece cuando hemos tratado de sostener la vida con nuestras propias fuerzas, cuando llevamos sobre los hombros cargas que nunca nos correspondían cargar. Tal vez tú también has sentido ese peso, esa sensación de luchar sin ver resultados, de hacer todo lo posible y aún así sentirte vacío. Intentas mantener la sonrisa, pero por dentro estás cansado, cansado de intentar que todo funcione, cansado de ser fuerte, cansado de no saber qué más hacer. Ese cansancio no es un signo de debilidad, es una señal de que ha llegado el momento de rendirte en los brazos de Dios, porque hay batallas que no fueron hechas para pelearse en soledad. Dios nunca te pidió que cargaras con todo, Él solo te pidió que confíes. Jesús lo dijo con ternura infinita: vengan a mí todos los que están cansados y cargados,
y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Él no dijo descansen cuando todo esté resuelto, sino vengan a mí mientras están cansados. No espera que llegues fuerte, espera que llegues real, con tus dudas, tus lágrimas, tus miedos y tus heridas. Porque cuando te acercas a Dios con sinceridad, sin máscara, sin excusa, sin orgullo, Él no te juzga, te abraza, y en ese abrazo el alma encuentra descanso. A veces creemos que rendirse es perder, pero en el reino de Dios rendirse es ganar, es dejar de pelear solo, es reconocer que lo que no puedes, Él sí puede, que lo que no entiendes, Él lo ve completo, que lo que tú crees un final, Él lo usa como principio. El corazón humano se fatiga cuando intenta controlar todo, y Dios nos enseña que la verdadera fuerza no está en resistir por nuestra cuenta, sino en aprender a descansar en su voluntad. Cuando dejamos de intentar hacerlo todo solo, algo cambia dentro. El alma se aquieta, la mente se calma y la fe empieza a respirar otra vez, porque ya no se trata de que yo puedo, sino que Dios puede en mí. Oración. Padre bueno, hoy reconozco que he intentado hacerlo todo solo. He querido tener el control, he querido entender cada cosa que pasa y en el intento me he cansado. Señor, estoy cansado de luchar sin dirección, de cargar preocupaciones que no me pertenecen, de intentar resolver lo que tú puedes ordenar. Hoy quiero descansar en ti, quiero soltar lo que no puedo cambiar y entregarte lo que me roba la paz. Enséñame, Dios mío, a confiar en tu tiempo, a creer aunque no vea, a descansar aunque no entienda, a caminar aunque el camino parezca incierto. Fortalece mi corazón, renueva mi mente y hazme recordar que no estoy solo, que nunca lo estuve, que en medio de mis luchas tú siempre estuviste ahí, esperando que dejara de resistirme y te dejara obrar. Hoy te entrego mi cansancio, mi ansiedad, mi miedo y mis cargas. Tómala, Señor, y a cambio dame tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Haz que mi alma halle reposo en ti, porque en tus manos incluso mi debilidad se convierte en fuerza. Amén. Querido hermano, si hoy estás cansado de intentarlo solo, haz una pausa y habla con Dios. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Dile: Señor, me rindo, no puedo más, pero tú sí puedes. Y cuando lo hagas sentirás algo diferente. El peso empieza a aligerarse, la mente se aquieta y el alma por fin descansa en aquel que nunca se cansa de amarte. Parte 3. La llave espiritual del reino. Mateo 6:33. Hay verdades que no solo deben leerse, sino vivirse, y una de ellas está en las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todos los demás les será añadido. Esta frase es una llave espiritual, una puerta hacia una vida diferente, no una vida sin problema, sino una vida ordenada, guiada y sostenida por Dios. Jesús nos estaba enseñando que el secreto no está en correr detrás de las cosas, sino en buscar primero a quien las provee. El reino de Dios no es un lugar físico, es el gobierno de Dios dentro del corazón humano. Es permitir que Él dirija nuestros pasos, inspire nuestras decisiones y transforme nuestras prioridades. Cuando decimos, busco primero el reino, estamos diciendo, Señor, quiero que tú gobiernes mi vida. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos al revés. Buscamos primero lo material
lo visible, lo urgente, y dejamos para después lo eterno. Nos enfocamos tanto en lo que falta que olvidamos quién provee. Jesús no nos pide que ignoremos nuestras necesidades. Él sabe que necesitamos alimento, abrigo, salud, amor y propósito. Lo que Él nos enseña es el orden correcto. Trae provisión correcta cuando buscamos primero lo eterno. Lo temporal se acomoda solo. Poner el reino en primer lugar significa poner los valores del reino por encima de los del mundo. Significa elegir la fe en lugar del miedo, la verdad en lugar de las conveniencias, el amor en lugar del egoísmo. Y cuando vives de esa forma, algo poderoso sucede. El cielo empieza a intervenir en la tierra de tu vida. Las cosas que antes parecían imposibles comienzan a fluir. Las puertas que antes estaban cerradas se abren en el momento justo y entiendes que no fue suerte, fue orden divino. Dios no te está pidiendo que dejes de trabajar o de luchar. Te está pidiendo que pongas su voluntad antes que tus planes, que le consultes antes de decidir, que le agradezca antes de pedir, que confíes incluso cuando no entiendes. El reino no se busca un solo día, se busca todos los días, cada mañana cuando oras, cuando eliges perdonar, cuando ayudas, cuando decides creer. Ahí está buscando el reino. Y cuando el reino ocupa el primer lugar, el caos interior se convierte en calma, el miedo se convierte en fe y la escasez se convierte en confianza. Oración. Padre Celestial, hoy quiero vivir bajo tu reino y no bajo mis propias reglas. Quiero que tu voluntad sea la que guíe mi corazón. Enséñame a buscar primero lo eterno, a poner mis ojos en ti antes que mis problemas. Señor, muchas veces he recorrido detrás de lo que creo necesitar, olvidando que tú eres la fuente de todo. Hoy me detengo y decido cambiar el orden. Primero tú, después lo demás. Que tu reino venga a mi vida, a mi hogar, a mis decisiones. Reina en mis pensamientos, en mis palabras, en mis emociones y en cada área de mi existencia. Ayúdame a vivir con la seguridad de que cuando tú estás primero, nada me falta, porque tú eres el pastor que provee, el Padre que cuida, el Dios que abre caminos donde no los hay. Quiero ser obediente a tu luz, a tu voz. Quiero caminar bajo tus principios, aunque el mundo piense diferente, porque sé que en tu reino hay paz, hay justicia y hay amor verdadero. Gracias, Señor, por recordarme que no necesito correr detrás de lo material, porque cuando corro hacia ti, todos los demás me siguen. Amén. Querido hermano, decide vivir bajo el orden del reino. Antes de tomar una decisión, ora. Antes de hablar, escucha. Antes de actuar, consulta a Dios. Haz de Mateo 6:33 tu brújula espiritual. Escríbelo, léelo, repítelo hasta que tu corazón lo viva. Busco primero el reino de Dios y confío en que todo lo demás me será añadido. Cuando haces de esta verdad tu estilo de vida, no necesitas perseguir bendiciones, porque las bendiciones empiezan a perseguirte a ti. Parte 4. Poner a Dios en el centro de tus decisiones. Cada día tomamos decisiones pequeñas y grandes, visibles e invisibles. Algunas apenas afectan una jornada, pero otras pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y lo cierto es que aunque a veces no lo notemos, cada decisión refleja quién ocupa el centro de nuestro corazón. Hay quienes deciden desde el miedo, otros desde la prisa, otros desde el orgullo o la necesidad de controlar. Pero cuando alguien aprende a decidir desde la presencia de Dios,
Sus pasos se vuelven firmes, incluso cuando el camino es incierto. Decidir con Dios en el centro no significa que todo será fácil o que siempre entenderás el porqué de cada cosa. Significa que eliges confiar, aunque no veas toda la ruta, porque sabes que Él guía tu camino, que no se equivoca. La vida se compone de elecciones y cada elección tiene una raíz, o nace de la fe o nace del temor. Por eso, cuando el Señor no está en el centro de las decisiones, el corazón se inquieta, buscamos controlar, queremos asegurar resultados, tememos perder, pero cuando Él ocupa su lugar, el alma descansa porque Él confía en su sabiduría. Dios no desea ser un espectador en tu vida, desea ser tu consejero, tu guía, tu compañero constante. Él anhela que antes de actuar te detengas y escuches su voz, porque Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú ignoras y prepara caminos que muchas veces solo entenderás cuando llegues al final. Proverbios 3, 5 al 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos tus caminos significa consultarlo en todo, no solo cuando algo anda mal. Significa pedirle dirección antes de avanzar, no solo buscarlo cuando el resultado no fue el esperado. ¿Cuántas veces te has lanzado en decisiones impulsivas, guiado por la emoción o el deseo, y luego te diste cuenta de que no era el momento, ni la persona, ni el camino? Eso pasa cuando el corazón va delante y Dios detrás. Pero cuando cambias el orden, cuando pones a Dios primero, cuando esperas su confirmación, hasta los no que recibe se convierten en protección, porque Dios no solo abre puertas, también cierra las que no te conducen a tu propósito. Si hoy estás ante una decisión importante, recuerda esto: no se trata de elegir lo más fácil, sino lo más guiado. La voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es buena, agradable y perfecta. Oración. Señor amado, hoy quiero aprender a decidir contigo y no sin ti. Quiero dejar de vivir guiado por impulsos, por emociones o por miedo. Enséñame a detenerme a orar, a esperar tu voz antes de actuar. Tú sabes las decisiones que tengo delante, conoces lo que me preocupa y lo que me confunde. Ilumina mi mente con tu sabiduría y aquieta mi corazón para que no decida desde la ansiedad, sino desde la fe. No quiero caminar por mis propios deseos, sino por tu dirección. Si algo no es parte de tu plan, ciérralo aunque duela. Y si algo viene de ti, confírmalo con paz, esa paz que solo tú puedes dar. Señor, si tengo que esperar, dame paciencia. Si tengo que soltar, dame valentía. Y si tengo que avanzar, dame fe para dar el paso. No permitas que ninguna voz sea más fuerte que la tuya. Guía mis pensamientos, ordena mis pasos y protégeme de mis propias decisiones. Hoy declaro que tú eres el centro de mis planes, el dueño de mi futuro y el Señor de mis caminos. Que todo lo que decida te honre y que todo lo que emprenda te glorifique y que cada paso que dé me acerque más a ti. Amén. Querido hermano, antes de decidir, ora. Antes de hablar, escucha. Antes de moverte, pregunta a Dios si ese es el camino. Haz del Espíritu Santo tu consejero diario. Y cuando la duda llegue, no corras, espera la paz, porque donde hay paz hay dirección divina. Recuerda,
Cuando Dios está en el centro de tus direcciones, no importa el resultado, porque incluso los desvíos se convierten en destino. Parte 5. El descanso de quien confía. Hay un tipo de paz que el mundo no entiende, una paz que no depende de la circunstancia, del dinero, de la salud o de los resultados. Es la paz que llega cuando aprendes a confiar verdaderamente en Dios. Confiar no es un sentimiento momentáneo, es una decisión diaria. Es elegir descansar en medio del caos, creer cuando todo parece perdido y seguir caminando cuando tus fuerzas parecen agotarse. Muchas veces la falta de paz no viene del problema, sino del deseo de controlarlo todo. El alma se agota cuando intenta comprender lo que solo Dios puede revelar en su tiempo. Nos desesperamos porque queremos ver el final del libro, sin darnos cuenta de que Dios sigue escribiendo capítulos invisibles a nuestros ojos. Él no te pide que entiendas todo, te pide que confíes, y confiar no significa cerrar los ojos y cruzarse de brazo. Confiar significa avanzar en fe, aún sin ver el camino completo, porque sabes que aquel que te guía no falla jamás. El descanso verdadero comienza cuando dejas de preguntar ¿por qué? Y empiezas a decir en ti confío, Señor. Tal vez hoy no tengas respuesta, tal vez la vida te haya sorprendido con cosas que no esperaba, pero si Dios permitió ese proceso, no fue para destruirte, sino para enseñarte a depender de Él más profundamente. Cuando uno aprende a confiar, el alma se aquieta, el miedo se debilita, la ansiedad pierde poder y sin darte cuenta comienzas a experimentar lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Confiar en Dios es un acto de fe que libera, porque cuando entiendes que Él tiene el control, ya no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas su presencia. El descanso del alma no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está en medio de ellos. Y cuando Él está, todos los demás se acomodan con el tiempo. No hay nada más poderoso que un corazón que decide decir, Señor, no entiendo, pero confío. No veo, pero espero. No puedo, pero tú sí puedes. Oración. Padre amado, tú conoces mi mente inquieta y mi corazón cansado. Sabes cuando he intentado resolver las cosas a mi manera, cuando he querido entender lo que tú puedes explicar. Hoy me rindo ante ti, dejo de luchar contra lo que no comprendo y me entrego a tu perfecta voluntad. Enséñame a descansar, no por resignación, sino por confianza, a creer que aunque no vea el camino, tú ya preparaste la salida, a entender que cada demora tiene propósito y que cada silencio tuyo encierra una enseñanza. Señor, toma mis pensamientos y tráeles calma. Toma mi corazón y llénalo de tu paz. Enséñame a respirar profundo y recordar que no estoy solo, que tú estás en cada detalle. Quiero confiar, Señor. Quiero vivir con la serenidad de quien sabe que hay un Padre amoroso cuidando de todo. Hoy elijo descansar en ti. Descansar no es rendirme, es reconocer que tú eres suficiente. Tú eres mi refugio, mi consuelo, mi fuerza y mi dirección. En ti encuentro reposo, en ti encuentro esperanza y en ti encuentro la paz que el mundo no puede dar. Amén. Querido hermano, si tu alma está cansada, no sigas corriendo, detente un momento y habla con Dios. Dile, Señor,
Hoy suelto lo que no puedo controlar. Hoy descanso en ti. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en que el Dios que te trajo hasta aquí no te dejará a mitad del camino. Recuerda, el descanso del justo no está en la ausencia de tormentas, sino en la presencia constante de Dios dentro de ellas. Parte 6. El orden celestial en lo emocional y familiar. Hay algo que Dios valora profundamente, el orden del corazón, porque cuando el interior está en paz, lo exterior comienza a sanar, y cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, ese orden divino también alcanza tus emociones y tu familia. El enemigo sabe que una persona desordenada emocionalmente es fácil de confundir y que una familia dividida es fácil de destruir. Por eso, una de sus estrategias más antiguas es sembrar desorden en la mente, en los sentimientos, en los hogares. Pero cuando el Señor entra en el centro, todo lo que está roto comienza a alinearse. El desorden emocional suele comenzar cuando ponemos nuestras expectativas en las personas en lugar de ponerlas en Dios, esperando demasiado de los demás y muy poco del Señor. Queremos que alguien más nos dé la felicidad, la paz, el sentido, cuando en realidad solo Dios puede llenar esos vacíos. El corazón se enferma cuando se aferra a lo que debía soltar, cuando guarda resentimientos, cuando busca amor en lugares donde solo recibe heridas. Pero el mismo Dios que ordena los cielos y las estrellas, también puede ordenar tus emociones si lo permites. Él puede enseñarte a perdonar lo que es imperdonable, a sanar lo que te dolió, a cerrar ciclos que todavía duelen y a entender que hay relaciones que se van no por castigo, sino por tu protección divina. Y cuando ese orden llega al alma, también llega al hogar, porque las familias comienzan a sanar cuando el corazón de cada uno se rinde ante Dios, cuando en casa se vuelve a orar juntos, cuando se perdona, cuando se elige hablar con amor en lugar de herir con palabras. Dios sueña con hogares donde su presencia no sea una visita, sino una morada. Hogares donde la fe se repite, donde la paz no dependa de la circunstancia y donde el amor no se enfríe por los problemas. Tal vez tu familia no es perfecta, ninguna lo es, pero el amor de Dios puede restaurar lo que parecía imposible, puede unir lo que se había separado, puede sanar lo que parecía quebrado y puede traer comprensión donde antes solo había distancia. No importa cuán desordenadas estén las cosas, porque el orden celestial comienza cuando una sola persona se arrodilla y ora. Señor, entra a mi casa y ordena lo que yo no puedo. Oración. Padre amado, hoy te abro mi corazón y te pido que entres en mis emociones, que entres en mi hogar y que pongas orden donde hay confusión. Señor, tú conoces mis heridas, mis frustraciones y mis temores. Sabes las veces que he llorado en silencio, las veces que he sentido que no puedo más, las veces que me he sentido solo, incluso rodeado de personas. Hoy te entrego mis emociones, mis pensamientos, mis reacciones. Sana, Señor, lo que está roto. Endereza lo que se torció. Trae calma donde hay ansiedad y trae perdón donde hubo dolor. Padre, también te presento mi familia, cada miembro, cada relación, cada distancia. Tú sabes lo que está desordenado, lo que duele, lo que divide. Hoy te pido que entres con tu paz y hagas nuevo todo. Si hay enojo, tráelo a la luz de tu perdón. Si hay orgullo, ablanda el corazón.
Si hay tristeza, cambia las lágrimas por esperanza. Y si hay falta de amor, derrama tu Espíritu Santo para que en este hogar reine tu presencia y no el ego. Que mi casa sea un refugio de fe, un lugar donde se hable de ti, donde se ore, se ría, se ame con sinceridad. Ordena mis emociones, Señor, que no me gobiernen los impulsos, sino tu sabiduría, que no viva reaccionando, sino respondiendo con calma. Hazme una persona que edifica, no que destruye, que abraza, no que hiere, que une, no que separa. Gracias porque en ti todo vuelve a su lugar. Gracias porque sé que en este proceso de orden y restauración ya ha comenzado. Amén. Querido hermano, decide invitar a Dios a tu interior y a tu hogar. Pídele que ponga orden en tus emociones, en tu manera de hablar, en tu entorno familiar. Hazlo aunque parezca que nada cambia, porque el orden divino no empieza afuera, empieza dentro. Tómate un momento esta semana para orar con tu familia, aunque sea unos minutos, aunque sea en silencio. Dios no busca palabras perfectas, busca corazones dispuestos. Recuerda, cuando Dios ocupa el primer lugar en tus emociones y en tu casa, la paz deja de ser una visita y se convierte en una residente permanente. Parte 7. Cuando el Señor guía tu propósito, cada ser humano vino al mundo con una razón divina. No somos producto del azar, ni una coincidencia biológica. Somos un diseño intencional del corazón de Dios. Sin embargo, muchos viven confundidos, corriendo de un lado a otro, cambiando de rumbo cada cierto tiempo, buscando llenar vacíos con metas, logros o cosas materiales, y aunque consigan algo de satisfacción, al final siempre falta algo, porque nada puede reemplazar el propósito que Dios sembró dentro de ti. El propósito no es solo tener un trabajo, una familia o una posición. El propósito es entender por qué estás aquí, a quién estás llamado a servir y cómo tu vida puede reflejar la gloria de Dios en lo que haces. Y eso solo se descubre cuando el Señor está en el centro, cuando pones a Dios por encima de todo. Él mismo empieza a revelar el mapa de tu destino. Te muestra puertas que debes cruzar y puertas que debes cerrar. Te enseña que no todos los caminos que parecen buenos te convienen y que a veces los desvíos son parte del plan. ¿Cuántas veces nos desesperamos porque las cosas no salen como queremos, porque los tiempos no se ajustan a los nuestros y creemos que Dios se olvidó? Pero Él nunca se olvida. A veces retrasa algo, no para castigarte, sino para protegerte. A veces te cierra una puerta, no para limitarte, sino para redirigirte. Cuando Dios guía tu propósito, te enseña a descansar, incluso en la incertidumbre. Ya no caminas por vista, sino por fe. Ya no tomas decisiones por miedo, sino por convicción. Y aprendes que no necesitas tener todas las respuestas cuando conoces al que tiene el control de todo. Poner a Dios por encima de todo es decirle: Señor, yo no entiendo todo, pero confío en ti. Es rendir tu voluntad a la suya y creer que aunque el proceso duela, su resultado será perfecto, porque Dios nunca desperdicia una lágrima, ni una espera, ni un intento fallido. Todo lo usa para formarte, moldearte y llevarte hacia su propósito eterno. Tu vida no se mide por cuánto logres, sino por cuánto permitas que Dios se refleje en ti. Cuando lo dejas guiarte, Él transforma tus debilidades en enseñanza, tus caídas en testimonio
y tu sueño en instrumento para bendecir a otros. Oración. Señor amado, hoy me detengo ante ti con humildad para decirte, quiero vivir en el propósito que tú trazaste para mí. A veces he corrido sin dirección y me he llenado de metas y proyectos, pero he olvidado preguntarte si ese era tu camino. Hoy quiero volver a ti, volver a escucharte, volver a rendir mis planes ante tu voluntad. Enséñame, Padre, a reconocer tu voz, a distinguir cuándo debo avanzar y cuándo debo esperar. Dame la sabiduría para no dejarme guiar por las emociones, sino por tu Espíritu Santo. Si hay puertas que tú no abriste, ciérrala, aunque me duela. Y si hay caminos que parecen imposibles, pero son parte de tu propósito, dame la fe para caminar sobre ellos. No quiero ser guiado por la ansiedad ni por el miedo. Quiero caminar bajo tu dirección, paso a paso, sabiendo que aunque no vea el panorama completo, tú ya viste el final. Hazme entender, Señor, que mi propósito no es tener más, sino ser más como tú. Usa mi vida para tocar a otros, para sembrar esperanza, para mostrar que quien te pone primero nunca queda en vergüenza. Gracias, Padre, porque aunque a veces no entiendo tu proceso, sé que tu voluntad es buena y agradable y perfecta. Toma el control de mis decisiones, de mis tiempos, de mis caminos, y haz que todo lo que haga glorifique tu nombre. Amén. Querido hermano, hoy te invito a detenerte y preguntarte, ¿estoy caminando según mis planes o los de Dios? Dedica unos minutos esta noche para hablar con Él. No necesita un discurso, solo un corazón sincero. Dile, Padre, muéstrame el propósito que tienes para mí y dame el valor de seguirlo, aunque me saque de mi zona de confort. Recuerda, cuando Dios guía tu propósito, no te lleva al lugar más fácil, sino al lugar correcto. Y ahí, en ese lugar encontrarás la verdadera plenitud que el mundo no puede ofrecer. Parte 8. Vivir en el orden divino, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todos los demás encuentran su sitio. Ese es el secreto de una vida en paz, el orden divino, un orden que no depende del reloj ni de la circunstancia, sino de una confianza firme en el Dios que sostiene todo con sus manos. El desorden espiritual es como una tormenta silenciosa, te roba la calma, te distrae, te hace correr sin sentido, pero cuando decides poner a Dios en el centro, esa tormenta comienza a calmarse, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dentro de ti se establece un equilibrio celestial. La paz de Dios no es ausencia de lucha, es presencia de dirección. Es saber que aunque el mundo cambie, tú estás firme en aquel que no cambia. Cuando vives en el orden divino, ya no necesitas controlar todo, porque aprendes que el control no trae seguridad. Lo que trae verdadera seguridad es la confianza en el plan de Dios. Esa confianza te hace descansar, te enseña a esperar sin desesperar, a trabajar sin ansiedad, a amar sin miedo, a servir sin buscar reconocimiento. El alma que vive bajo el orden divino ya no se agita por lo temporal, porque aprendió que lo eterno pesa más, aprendió que vale más una vida sencilla con Dios que una vida llena de cosas sin su presencia. Y es entonces cuando ese orden espiritual se instala, que experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se puede explicar, solo se puede vivir, esa paz que no depende de lo que tienes, sino de quien habita en ti.
Tal vez hoy tu vida todavía tiene áreas desordenadas, relaciones rotas, emociones heridas, proyectos que no avanzan, sueños que parecen estancados. Pero quiero recordarte algo. Dios no necesita perfección para actuar, solo entrega. Si le entregas el primer lugar, Él pondrá cada cosa en su sitio. Si lo dejas ser el centro, Él se encargará de girar tu vida en la dirección correcta. El orden divino no se impone, se construye cada día, con decisiones pequeñas pero firmes. Orar antes de actuar, perdonar antes de reclamar, agradecer antes de pedir y confiar aun cuando no entiendes el porqué. Así se vive en el orden celestial, con un corazón que se rinde, con una mente que descansa y con un espíritu que confía. Y entonces, lo que antes te quitaba el sueño ya no tiene poder sobre ti, porque tu alma aprendió que cuando Dios ocupa el trono, el caos pierde su voz. Oración final. Padre eterno, hoy vengo ante ti para agradecerte por todo lo que has ordenado en mi vida. Gracias por enseñarme que cuando te pongo primero, todo encuentra su lugar. Señor, reconozco que muchas veces he intentado controlar lo que solo tú puedes manejar. He querido acelerar procesos, forzar puertas y cargar peso que no me correspondían. Pero hoy decido rendirme completamente a ti. Ordena mi mente, Señor, para que mis pensamientos se alineen con los tuyos. Ordena mis emociones para que no me dominen los temores y la ansiedad. Ordena mi espíritu para que mi fe sea firme y no que se apague en medio de las pruebas. Padre, te entrego cada área de mi vida, mi familia, mi sueño, mi salud, mis finanzas, mis relaciones y mi propósito. Tómalo en tus manos y acomódalo según tu voluntad perfecta. Hoy elijo confiar en ti más que en mis planes. Hoy elijo descansar en tu promesa más que en mis fuerzas. Hoy elijo poner tu reino y tu justicia por encima de todos los demás. Haz que mi vida sea reflejo de tu paz, que quien me mire vea en mí a alguien que aprendió a vivir bajo tu orden y tu gracia. Y si alguna vez me desvío o me desordeno, recuérdame que mi lugar seguro siempre será en ti. Gracias por ser mi guía, mi refugio y mi razón. Gracias porque en ti no hay confusión sino propósito. Gracias porque en ti todo cobra sentido y aunque no entienda los caminos, sé que si tú vas primero llegaré al destino correcto. Te alabo, te exalto y te entrego el primer lugar hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido hermano, hoy es el momento de tomar una decisión espiritual. Deja que Dios sea el primero, no el último recurso. Cada mañana antes de mirar el teléfono o preocuparte por el día, tómate un minuto para decir: Señor, este día te pertenece, dirige mis pasos. Y cada noche antes de dormir, agradece por todo, incluso por lo que no entiendes, porque cuando agradece, abres las puertas al orden divino. No hay vida más plena que aquella que camina en el ritmo de Dios. Cuando Él está primero, nada falta, porque su presencia llena todo vacío y calma toda tormenta. Vivir en el orden divino no es perfección, es paz en medio del proceso, fe en medio de la espera y gratitud en medio del camino. Así se vive cuando decides poner a Dios por encima de todo. Si hoy sentiste que tu corazón necesitaba orden, paz y dirección, no dejes que esta palabra se quede solo en tus oídos. Haz algo ahora mismo. Ora,
y pon a Dios primero en tu vida. Dile: Señor, quiero que seas mi guía, mi centro y mi prioridad. Escribe tus prioridades y verifica si Dios ocupa el primer lugar en ellas. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que la paz y el orden comienza cuando Dios es lo primero. Recuerda, no se trata de esperar que todo cambie afuera, sino de dejar que Dios cambie tu interior. Cuando Él es primero, tu vida encuentra su verdadero camino. Hoy toma la decisión de poner